de saber, ¿tá? Entonces, lo principal que tenemos es, decimos, primero que tenemos un modelo de regresión lineal múltiple cuando tenemos una variable de salida que depende de más de una variable de entrada. Entonces, voy a escribir un modelo tipo, ¿tá? El modelo teórico de una regresión lineal es I sub I es igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más el componente de error en un momento i, ¿tá? O en una muestra i. Esto probablemente, si se acuerdan quizás de estadística o capaz que ya lo vieron para primera parte quienes hicieron revisión, ¿tá? Pero lo importante es de que yo en un modelo de regresión lineal entiendo que en la población podría haber una variable i que podría estar siendo explicada por dos variables explicativas. Eso es lo que estoy diciendo en esta regresión lineal múltiple. La diferencia entre una regresión lineal múltiple y una regresión lineal simple es que la regresión simple sería sin esto, sería un modelo de regresión que depende de una sola variable explicativa. Pero en vez de empezar con todos estos conceptos, vamos a empezar a darle nombres a esto que tenemos acá. Yo voy a escribir lo que es el modelo teórico y voy a escribir también lo que le llamamos el modelo estimado. Que el modelo estimado es I estimado, este gorro significa estimado, es igual a beta 0 estimado más beta 1 estimado por x1 más beta 2 estimado por x2. Fíjense, la principal diferencia conceptual es que en el modelo teórico aparece el error, en el modelo estimado no. En el modelo teórico, ¿sí?, no tenemos los estimados y en el modelo estimado sí. Vamos a explicar eso conceptualmente como diferencia. Cuando nosotros hacemos un modelo de regresión, lo que hay detrás es algo así. Ustedes entienden que en la población, ¿no? Ustedes están intentando predecir o entender una población, y en esa población entienden que puede haber determinada relación entre una variable y otra, ¿tá? Y esa relación no pueden mirarla directamente en la población. ¿Por qué? Porque los valores que ustedes querrían saber, o sea, la relación entre X e Y, son lo que llamamos parámetros desconocidos, parámetros poblacionales desconocidos. Es un ejemplo, imagínense, yo quiero saber cuál es el promedio de salarios de Montevideo, es imposible saberlo directamente, aunque hago una encuesta de hogares, como mucho voy a poder tener una muy buena estimación de lo que pasa, pero para eso tuve que hacer lo que le llamamos estadísticamente inferencia estadística, que es, tengo una población objetivo donde me interesa algo puntualmente, pero reconozco que es un parámetro desconocido. Como parámetro desconocido, lo que tengo que hacer ahí, que es sacar una muestra representativa, eso es inferencia estadística, y en esa muestra representativa yo voy a hacer análisis en el que voy a sacar el promedio de los salarios de Montevideo de ese análisis y voy a tratar de estimar qué es lo que estaría pasando en la población. En otras palabras es ver si hay evidencia suficiente para creer que lo que hay en esa muestra es representativo de la población objetivo. ¿Está? Entonces, acá entonces vamos a dividir varias cosas. La I común, la I verdadera, es la variable explicada. Variable explicada o variable de salida. ¿Tá? Variable explicada porque es la que está despejada, es la que yo quiero saber. Esta siempre es la variable de interés. ¿Tá? Se le llama variable de salida, ¿por qué? Porque por ejemplo, cualquier programa, por ejemplo Python, ustedes van a ingresar un valor de X para entender o para tener una salida del valor de Y. Por eso se le llama variable de salida. Ustedes ingresan valores X para ver cuánto sería el valor de Y. Ese es el objetivo de esta regresión en particular. Después tienen las X, que las X son las variables explicativas. ¿Ah? Que le podemos llamar también variables de entrada. ¿Ah? Las variables de entrada, ¿por qué se llaman así? Se llaman así porque son variables de entrada que yo ingreso al modelo y eso, ¿sí?, explica de alguna forma lo que pasa con I. ¿Ah? Ahora, el beta 0, el beta 1 y todos los beta que aparecen por ahí en un modelo de regresión lineal teórico
en realidad son los de la población, son parámetros desconocidos. ¿Tá? Y como todo parámetro desconocido, ¿tá? O de parámetros desconocidos poblacionales, para no olvidarse, no los puedo estudiar directamente. Entonces, fíjense cuál es el razonamiento de la regresión. Yo creo que hay alguna relación entre la variable y las variables x. Creo que esa relación podría ser lineal, por eso modelo de regresión lineal. Y lo que quiero es encontrar justamente cuál es la relación de x1 con y de x2 con y. Por ejemplo, me voy a adelantar 2 pasos para explicar un paso más para atrás. Si beta fuera 3, en una relación lineal como esta, yo digo que para cada aumento en una unidad de x1, 3 es lo que aumenta la y. Esa es la relación, y eso es lo que yo quiero encontrar. No me puede sonar raro, porque en realidad ustedes ya han hecho regresiones. Imagínense cuando ustedes hacían la curva de oferta, por ejemplo, o la curva de demanda. Una curva de oferta típica podría ser 2 más 3 por el precio. Si yo miro esto, esta es la variable de interés, la variable de salida, lo que me interesa, que es la cantidad que van a ofrecer las empresas. ¿En función de quién? Del nivel de precios. Esto es un modelo de regresión lineal simple que supone que las cantidades ofrecidas dependen de un solo, ¿sí? De una sola variable, que en este caso es el precio. Como el coeficiente que yo encontré es positivo, dice que si el precio de mercado aumenta, entonces aumentan también las cantidades ofrecidas por las empresas, lo cual tiene sentido. Ahora, si voy un poco más específico en esto, digo, para cada aumento en una unidad, en un peso, aumenta 3 unidades las cantidades ofrecidas por las empresas o la oferta agregada o como lo hayan dado. Ahora, yo podría ir un poco más y decir, bueno, vamos a decir, cuando la cantidad, perdón, cuando el precio es 0, la cantidad estimada de acá es 2, porque esto se hace 0. Cuando el precio es 1, la cantidad es 5. ¿Por qué? Porque yo sustituyo el P por 1. Cuando el precio es 2, la cantidad es 2 por 3, 6 y 2, 8. Y así sigo. No es novedad ver que esto aumenta de 3 en 3, porque yo acabo de decir, para cada aumento unitario de la variable precio, aumenta 3 unidades la variable de cantidades ofrecidas. ¿Tá? Entonces, fíjense esto. Esto ya era una regresión. Esto ya era un modelo estimado de regresión, pero lo que me interesa es, ustedes ya en Introducción a la Economía que daban esto, ya lo daban así. Pero la lógica es cómo llegamos a crear eso. El objetivo de regresión lineal es poder crear un modelo como este, pero ahora vamos 2 pasos para atrás y decimos, bueno, ¿cómo somos capaces de llegar a eso? ¿Tá? Entonces, inicialmente nosotros entendemos que podría haber una relación entre las cantidades ofrecidas y el precio del mercado. Entonces decimos, bueno, vamos a sacar una muestra representativa de ese mercado y ver qué es lo que pasa. Ahí lo que hago es hacer un diagrama de dispersión por pares ordenados, que es una dispersión de, bueno, cuando el precio fue tanto, la cantidad fue tanto. Cuando el precio fue tanto, la cantidad fue tanto, y ahí sigo. ¿Ah? Y ahí podría tener algo así. Entonces, si yo tengo un dibujo así, entiendo que hay determinada tendencia, que hay ahí como un patrón que podría llegar a decirme algo. Es más, yo podría decir que en promedio tenemos como una tendencia que es así. Esta línea puede explicar mejor lo que pasa con esta nube de puntos que, por ejemplo, esta línea o esta línea. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Ahí yo ya dejé entrar por las dudas. ¿Alguien dijo algo? A ver qué les parece. De por qué la línea del medio sería la mejor para interpretar esa nube de puntos. Lo que les salga, no es estadística lo que pregunto, es más de sentido común por ahora. Yo, buenas, primero que nada, buenas tardes. Entiendo que es la línea que mejor se acerca a los distintos puntos estimados, o sea, los distintos puntos de la muestra. Perfecto.
Genial. Y es eso básicamente. Fíjense esto. Ustedes tienen un gráfico de puntos, un diagrama de dispersión de puntos, que los puntos son la realidad, o sea, es una muestra que yo saqué de la realidad, ¿está? Entonces, yo creo que esto tiene como una tendencia que podría llegar a estimarla como algo lineal. Si esta nube de puntos empezara así y después bajara, claramente no sería lineal. Pero esta nube de puntos me está diciendo, bueno, Andrés, acá parece que cuando aumenta el precio aumentan las cantidades. ¿Por qué no hacemos un modelo que trate de, en promedio estimado, que me trate de predecir para cada valor del precio cuáles son las cantidades que van a ofrecer las empresas? Eso es como el modelo de regresión. Esto que tienen acá es el modelo de regresión, es lo de acá arriba. ¿Por qué? Porque 2 es el término independiente, que es cuando P vale 0, tendría que partir de 2, y 3 es el coeficiente angular o pendiente de la recta, que es para cada aumento en una unidad, ¿sí? Aumenta 3 unidades el precio. Entonces, si por acá, por ejemplo, tengo 1, acá tendría que tener, ¿cuánto? 5. Si tengo 2 por acá, acá tendría que tener 8, ¿sí? Pero el tema, ¿cuál es? La línea no pasa exactamente por los puntos, hay diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el precio fue 0, cuando el precio fue 1, vamos a decir, así es más fácil de explicar, mi modelo de esta recta en color rojo me dijo, las cantidades fueron 5, pero en la realidad quizás no fue 5, fue un poquito más, fue 6, ¿ah? En vez de 5, no, en realidad la realidad fue 6. Y después en un momento que dijo, cuando el precio es 2, por acá, la cantidad que mi modelo predice linealmente es 8, bueno, no, en realidad fue 7. ¿Y qué es eso? Eso es la diferencia entre lo que dice mi modelo y lo que dice la realidad. La distancia entre el punto y la línea justamente es eso, es el error de predicción. Que el error de predicción, ahora lo pasamos más a estadística, pero la idea es lo general primero. El error de predicción es la diferencia entre lo que pasa en la realidad y lo que pasa en mi modelo. Ahora, vuelvo a la pregunta, que es un poco lo que habían contestado, lo que había contestado Santiago. ¿Por qué la línea del medio es la mejor que las otras? ¿Por qué es mejor que cualquier otra línea que tenemos acá? Porque esta línea, voy a ir de menos a más, esta línea es la que más se acerca a los puntos, ¿está? Pero lo que voy a decir ahora es, esta línea es la que minimiza la suma de los errores. Si yo sumo todas las distancias de los errores de la línea con los puntos, esta tiene menor distancia que si comparo con esta. Ahora, me faltó algo en esa frase y es por lo siguiente. Como hay errores positivos y errores negativos, entonces yo tengo que decir al cuadrado. La suma de los errores al cuadrado, ¿no? En este modelo de regresión se busca que sean los menores posibles. Si yo tuviera un gráfico en el que tengo un diagrama de puntos así, la línea pasaría perfectamente por ahí y no tendría error. La suma de cuadrado de los errores sería 0. Es tremendo modelo. ¿Por qué? Porque cuando mi modelo diga algo, la realidad también va a decir eso exactamente. Pero eso es casi imposible que pase. ¿Tá? Entonces, me vuelvo un poquito para atrás para explicar esto, pero en la teoría. En la teoría, ¿tá? Yo entiendo que la variable i depende, ¿tá? Según mi estudio, mi próximo estudio, de determinadas variables explicativas. Pero hay una parte que es lo que nosotros llamamos error. El error tiene que ver con todas aquellas variables que no son consideradas en mi modelo y que influyen en la variable i, o cualquier otra cosa como por ejemplo errores no medibles, por ejemplo después errores en la estimación, errores de tipeo si es una encuesta, un montón de cosas. Fíjense, acá, vuelvo al ejemplo, la cantidad ofrecida por una empresa, bueno, es muy básico pensar que solamente depende del nivel de precios, ¿está? Ahora, yo sé que además de los precios, la cantidad ofrecida por la empresa depende de la atomicidad del mercado, de la cantidad de empresas que hay competitivas, del tamaño de la empresa, del mercado en el que está, el tipo de empresa que es, el sector en el que está, muchísimas cosas. Ahora, si yo hago un modelo que quiere explicar el precio, cómo el precio afecta a las cantidades ofrecidas, está bien, pero ese modelo va a explicar solamente una parte de lo que efectivamente pasa en la realidad. Entonces, fíjense esto, vuelvo acá. Lo que tienen acá es la realidad
¿tá? Y la realidad va cambiando, ¿tá? Esa realidad yo puedo explicarla solamente en parte con lo que es mi modelo. Y hay otra parte que se escapa a mi modelo, que es el error. Son todas aquellas otras variables que también influyen. Ahora, voy a ir un paso más. Esta I que tenemos acá tiene una variación en la realidad, tiene cambios, que yo puedo decir que es la variación total de la variable. O sea, la variable cambia de valor y yo quiero tratar de predecir el por qué. Mi modelo solamente va a predecir una parte de esa variación total y le voy a llamar variación explicada. Mi modelo explica solamente una parte de lo que pasa realmente. Y el error compensa lo que yo no puedo explicar. Si yo explico el 80%, el 20% no lo explico, o sea, es parte del error. Y le vamos a llamar variación no explicada. ¿Tá? Bien, ahora, pregunta, ¿qué sería lo mejor que me puede pasar acá, en este razonamiento? ¿Qué sería lo mejor que me puede pasar con la variación explicada? ¿Qué les parece? ¿Podés repetir, Andrés? Sí, ustedes tienen una variación total, una parte la explican y la otra no, ¿no? Su modelo va a explicar una parte y la otra no. ¿Qué es lo mejor que les podría pasar? ¿Que la parte de error sea lo más chico posible? Bien, el mejor caso sería que fuera ¿cuánto? 0. 0, perfecto. Entonces, fíjense, si yo hiciera esto, variación explicada sobre variación total, ¿se entiende qué es lo que querría hacer con esa división? Si esto me diera, por ejemplo, 0,85 o 85%, esto es un ratio, ¿no? Esto es un porcentaje. ¿Cómo podrían entender esa división? Que el 85% Ujú. lo explica el modelo y el otro 15% el error. Bien, perfecto. Y pregunta, ¿lo mejor que les podría pasar? Entiendo que es que lo que explican ustedes sea exactamente igual a lo que pasa realmente, o sea, que el error sea 0, que es lo que dijeron. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar esta división? 1. 1, perfecto. Esto que estamos viendo así es lo que después, y la complican, lo que le llaman R cuadrado. El R cuadrado es el porcentaje que me muestra cuánto explico de cuánto pasa. El R cuadrado es un coeficiente que está entre 0 y 1, y lo que me dice es cuál es el porcentaje que explica mi modelo de lo que realmente está pasando en la realidad. ¿Está? Entonces, si es un 85%, yo digo, mi modelo explica un 85% de la realidad total, ¿está? O de la variación total. Vamos a volver a esto, pero yo quería que saliera el razonamiento para entender que lo mejor que me puede pasar es que el R cuadrado sea 1, porque es cuando no tengo error y la variación explicada es igual a la variación total. Esto lo digo porque es muy difícil en la realidad llegar a un R cuadrado 1, pero yo aspiro a ir aumentando el R cuadrado a medida que mejoro el modelo. Por ejemplo, si yo tengo un modelo que tiene una sola variable, ¿sí? Y explico un 85%, agrego una segunda variable y sigo explicando el 85%, la conclusión que saco es que la segunda variable no me agregó valor. El 85% era por la primera. ¿Se entiende? Ahora, si salto del 85 al 98, quiere decir que esta variable que ingresé quizás sea también muy buena para explicar lo que está pasando. Entonces, eso es un poco la lectura que vamos a ir haciendo en el práctico. ¿Está? Ahora, sigo con esto que tenemos acá. Nosotros entonces tenemos los parámetros beta 0, beta 1, beta 2, que son parámetros desconocidos. Es la relación entre los x con el y, que yo nunca voy a conocer porque son de la población. Lo que voy a hacer es, voy a hacer un modelito, ¿tá? Voy a hacer una salida, una muestra, ¿tá? Voy a tomar una muestra, voy a analizarla y voy a sacar estos valores. Como hice acá,
Entonces, este 2 y este 3 vienen de un gráfico donde yo saqué una muestra representativa y tracé la línea, la recta de regresión. Entonces, ¿eso qué es? Eso es el modelo estimado. Fíjense, yo nunca voy a llegar a tener los verdaderos parámetros de la realidad. ¿Tá? Saqué una muestra y trato de estimar esos parámetros. Beta 0, estimado, es la estimación del beta 0. Beta 1 gorro es la estimación de beta 1. Entonces, yo voy a tratar de encontrar el número que sea lo más parecido posible al número de la población que nunca voy a conocer. Entonces, beta 0, estimado, beta 1, estimado, y beta 2, estimado, son los estimadores. Y el objetivo de una regresión es encontrar la relación entre los X y los Y en mi modelo estimado, por lo tanto es encontrar cuál es el valor de los beta. ¿Qué es lo que tengo acá? Esto ya era un modelo estimado resuelto. ¿Tá? Si yo logro saber cuáles son los valores de beta 0 y beta 1, eso me va a permitir tener un modelo predictivo en el que para cada nivel del precio yo pueda anticipar y saber cuál es la cantidad ofrecida por una empresa. ¿Tá? Eso es un poco como la idea principal. Ahora, fíjense, lo que dije acá es que el método de regresión lineal múltiple sigue una metodología que no la comenté, ahora sí la paso a teórico, que en realidad es un teorema que hizo Gauss-Markov, lo van a ver por ahí, no importa, pero el teorema de Gauss-Markov me habla de algo que es el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Tá? El método de mínimos cuadrados ordinarios es los mínimos cuadrados de los errores. ¿Qué me está diciendo? Que la mejor regresión lineal que voy a elegir, que dije que es la del medio, es la que minimiza la suma de los errores. Bueno, le puse así la E y la E así es lo mismo, pero para no confundirnos en primer clase, al cuadrado. Al cuadrado, acuérdense, para que no se vayan los de arriba con los de abajo. Entonces, en la mejor recta que yo voy a elegir como regresión de este modelo va a ser la que minimice la suma de los errores al cuadrado. ¿Y qué es un error al cuadrado? Es lo mismo que escribir esto. Sumatoria de I menos I estimado al cuadrado. ¿Qué es? Es lo que dice la realidad con lo que dice el modelo. El error, si yo lo despejo, queda como I es igual, perdón, como I menos todo esto de acá. Y todo esto es mi modelo estimado. Entonces, el error es la realidad menos mi modelo al cuadrado, que son las distancias de los puntos con la línea. ¿Ah? Bien, ahora vamos a seguir un poquito más. Voy a ir a un modelo simple para explicar la parte de notación. Y si tienen calculadora, tengan la mano. Si tienen Casio 95 o alguna de esas, tengan la mano. Que vamos a ver un pique, digamos, un atajo para sacar estos ejercicios. ¿Tá? Entonces, nosotros acá vamos a tener un modelo, por ejemplo, un ejemplo, que es I es igual a alfa más beta por X. Alfa estimado, beta estimado y estimado. Fíjense que el X nunca es estimado, porque el X es una variable independiente que yo pongo el valor que quiero. Pero la Y sí es estimada porque es el resultado de lo que pasa acá adentro. ¿Tá? Ahora, lo que vamos a hacer ahí es primero razonar un poquito, ahí como las variables, y después vamos a ver que el objetivo, ¿tá? El objetivo de esto, ¿tá? Es hallar la recta de regresión. Entonces, en otras palabras, el objetivo está en saber cuánto es alfa estimado y cuánto es beta estimado. ¿Tá? Entonces, a mí en los ejercicios me van a dar un ejemplo así, me van a decir X e Y en las observaciones 1, 2, 3, 4 y 5
Bueno, cuando x fue 1, esto fue 5. Cuando x fue 2, esto fue 9. Cuando x fue 3, esto fue 16. Cuando x fue 4, esto fue 23. Por ejemplo, estoy tirando números no tan obvios. Y cuando x fue 5, la y fue 28. ¿Está? Me podrían haber dado estos conjuntos de pares ordenados. No siempre están ordenados en orden ascendente, no importa. ¿Está? La cosa es que yo lo escribí así para que vean que cuando x va aumentando, también aumenta la y. Entonces yo entiendo que podría haber un patrón de que cuando x aumenta, aumenta y, bueno, quiero encontrar beta. Quiero ver si beta, ¿está? Encontrando este valor, yo me puedo anticipar y sacar cuáles son los valores de y para cada valor de x, suponiéndolo, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? El primer paso, si yo quiero saber eso, si yo quiero sacar estos alfa y beta, tengo que hacer cálculos. Y acá me freno un poco. Los cálculos, por las dudas, yo los tengo que dar, no puedo dejar de dar los cálculos, pero después voy a hacer un ejemplo en la calculadora para que no tengan que hacer los cálculos, ¿está? Entonces, ¿cómo tendría que hacer esto en el parcial, en el examen para este caso? Bueno, tengo que sacar 5 cálculos iniciales que son. Voy a hacer 4, porque el quinto no lo usamos nunca. X barra, por ahora me creen que tengo que sacarlo, que es la sumatoria, es el promedio de x, que es la sumatoria de cada x sobre n. En este caso, ¿qué sería? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 sobre, ¿sí? 5, que es el número de observaciones. Después, por otro lado, me creen que tienen que sacar el i barra, que es la sumatoria de los i sobre n. Lo mismo, pero con i. Sería 5 más 9 más 16 más 23 más 28 sobre 5. Perfecto. Después, el siguiente es s de xx. No es s de x cuadrado, no es la varianza, es muy parecido. Pero s de xx, no importa, no tiene que saber exactamente qué son, ¿tá? Aunque es un promedio y esto es una medida de dispersión. Pero sí, estos cálculos los tengo que saber hacer, si no lo hago con la calculadora, para poder llegar a alfa y beta, porque alfa y beta dependen de estos cálculos, ¿está? S de xx es la sumatoria de cada x sub i al cuadrado menos nx barra cuadrado. Acá se nos complicó un poquito más. ¿Qué es? Es la sumatoria de cada x al cuadrado. Primero hago eso. Es 1 más 2 más 3, perdón, es sumatoria de x y al cuadrado. Es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y ahí sigo hasta 5 al cuadrado, menos 5 por lo que les haya dado x barra acá arriba al cuadrado. El cuadrado, por las dudas, es solo para x barra, no para el 5. Y esto parece una s, pero es un 5. ¿Está? Bien, después, el último cálculo que tengo que hacer es s de xy. ¿Está? El s de xy, si entendieron esto de acá arriba, es la distancia o la dispersión de x con respecto a sí mismo, es la sumatoria de x con respecto a x. Bueno, acá es la sumatoria de cada x con respecto al y de su par ordenado, menos n, y en vez de 2 veces x barra por y barra. ¿Ah? Parece una locura, lo bueno es que esto lo tengo que explicar, pero no lo vamos a usar. ¿Ah? Entonces, esto que es sumatoria de cada x por y es la sumatoria de la multiplicación de cada par ordenado. Entonces es, primero, 1 por 5, 1 por 5 más 2 por 9, más 3 por 16, más 4 por 23, ¿tá? Y ahí sigo, menos n, que es 5, por el x barra, que lo sacaron acá arriba, y el i barra, que lo sacaron, ¿sí? Por acá. ¿Está? Bien, entonces, todos estos cálculos, que yo les llamo cálculos iniciales, ¿son para qué? Porque en el segundo paso, yo encuentro que el beta estimado, si yo quiero saber cuánto es beta, es s de xy sobre s de xx.
Esa es la fórmula. Entonces, tenía que saber estos dos cálculos para poder hacer uno dividido el otro. ¿Tá? El alfa estimado es y barra menos beta estimado x barra. Para poder hacer el alfa estimado, primero tenía que sacar el beta que está acá adentro y los primeros dos cálculos, x barra y barra. ¿Tá? Una vez teniendo alfa y beta, ¿tá? Voy a poder escribir mi modelo, ¿tá? De regresión lineal, que sería algo así, pero donde esto es un número y esto también. ¿Tá? Nada, es largo y tengo mucha probabilidad de equivocarme. ¿Tienen calculadora a mano? Sí, en mi caso. Bien, el resto, Virginia, ambas Virginias. Sí, Sí, yo tengo. tengo, no sé si sirve, ¿no? La FX82, la Casio. FX82, la Casio. Sí, mirá, pone modo y ahí en uno no te aparece, no, en 3 te tiene que aparecer a vos. Regresión te aparece reg. No, en modo me aparece 1 comp, 2 stat y 3 tabla. Ah, ahí está, no, lo que pasa es que es de las nuevas, la que te aparece la lista en la pantalla. Espera que me fijo, que tengo otro. Igual se puede, pero me tengo que fijar cómo era porque no me acuerdo, pero Está. se puede. Sé que Bien, tengo que entonces guardar explico todo. para las Casio común y corriente y después para lo otro, pero que sepan que se puede hacer, ¿está? Lo que pasa es que no servía en estadística ni tampoco en esta materia que lo hagan así porque, bueno, la idea era hacer un poco de cálculos, pero la idea también es ganar tiempo y no equivocarse. Y acá pierden un montón de tiempo y siempre un poco me puedo equivocar por acá, ¿está? Entonces, ¿qué van a hacer? Les comento. El primer paso, ¿tá? El primer paso que van a hacer es, van a poner modo, ¿tá? Probablemente pongan modo y en el valor 3 aparezca regresión, reg, ¿tá? Entonces yo pongo modo y ahí, si regresión está en el 3, aprieto 3, ¿tá? Ahí, si estaba regresión en el 3 y apreté 3, me va a redirigir a otra cosa en el que en el 1 dice lineal y ahí aprieto 1. Si hice todas las cosas bien, ya tiene que haber quedado de nuevo con la calculadora común y corriente con el 0, pero arriba en la pantalla tiene que decir reg, de regresión. Quiere decir que ahí están en modo regresión. Todo lo que hagan ahí está pensando la calculadora en regresión. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes tienen que ir ingresando estos pares de datos, ¿tá? Igual esto queda grabado por las dudas para verlo después, pero lo explico para que después lo puedan aplicar. Tienen que ir agregando los pares de datos. Ahora, en la calculadora, no sé, les voy a hacer un dibujito de la calculadora. Acá tienen la parte donde dice los números. Acá tienen como las teclas como oscuras, azules, y acá las teclas grises. Acá quiero que se fijen, ¿está? Ahí tienen una tecla que es como una coma, pero no la coma de abajo, una coma ahí arriba, y otra tecla que dice M+. Esas son las importantes para hacer esto. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir poniendo los datos. Voy a poner 1, ¿sí? Arriba de eso ya ponen, o sea, arriba de ahí de la nada, ponen 1, la coma, ¿está? Y el 5, que es su par ordenado. 1,5. Nunca pongan el igual, porque si no les da error, sino que acá ponen M+. Si hasta ahí hicieron las cosas bien, la computadora iba a decir, la pantalla les tiene que decir n igual 1. Quiere decir que ya cargaron el primer par de datos. Entonces, arriba de eso ponen 2, la coma y el 9. Y ahí ponen m+. ¿Está? Bien, ahí les va a decir n igual 2. Ahí ponen 3, la coma, el 16, m+, y así sigo. ¿Está? Hasta que me diga n igual 5. Quiere decir que ya cargué los 5 pares de datos. Después de todo eso, van a poner Shift 2, o sea, Shift y el número 2, y ahí les va a aparecer todas unas opciones que ustedes pueden ir corriendo para la derecha. Si corren 2 veces para la derecha, les va a aparecer A, B y R minúscula.
¿Qué es? Esto es alfa estimado, beta estimado y el coeficiente de correlación. ¿Tá? Es hiper mega sencillo hacerlo con calculadora. Hay un montón de cosas más en la calculadora, pero esto es lo que me interesa que vean de regresión. Hay muchas más cosas de regresión. ¿Tá? Dejo que lo prueben 2 minutos. En la 82, lo que haces es Shift Alpha y ahí te muestra el modo regresión para los que no. Shift alfa, funciona. perfecto. Perfecto. Buenísimo. Así que lo van a hacer siempre así. ¿Tá? Andrés, Dime. ¿de casualidad sabes cómo funciona para la Casio 9750? Que estoy ahí en la lucha. 9750. A vos te aparecen las opciones en la pantalla, ¿no? Claro, o sea, yo tengo un menú y como que ahí hay uno que se llama Stat, que imagino que es ese de Ahí, pones estadística. ahí y tenés que Y buscar ahí, uno que te dice tipo una función así, AX más B, una cosa así. Hay como una, AX más B. o una opción así, como como si fuera una regresión lineal. O Y es O sea, igual a X más B, o algo así. primero me hace Cuando, entrar los datos, tipo, claro, cuando entras a esa ¿está opción, bien? cuando entras a esa opción, te da como lugarcitos para ir poniendo los valores de X Ahí y de Y va, directo. Exacto. En esa sí. Y en está. esa, después lo que no me acuerdo en ese modelo puntual es cómo después haces la salida. O sea, una vez que ingresaste esto, hay un botón o hay una forma en la que vos pones resultados y listo. Y te da el alfa y el beta. ¿Tá? Así que bárbaro. Bueno, todas esas. Está, bien, lo ¿Tá? voy a Esto buscar, igual si no lo gracias. googleamos, pero no, pero sí está. Sabemos que se puede hacer porque está esta función. Entonces, nada, fíjense, el camino es larguísimo si lo hacemos manual, pero por suerte Está, tenemos buenísimo. tecnología suficiente para poder hacer las cosas, ¿está? Lo importante siempre es sacar alfa y beta, y si aparece este R me lo quedo, porque este es el coeficiente de correlación que ahora voy a explicar, ¿está? Bien, entonces borro, ¿tá? Y les voy comentando. En regresión, en la parte práctica, tienen dos tipos de ejercicios. Un ejercicio en el que les pueden pedir alfa y beta, o sea, sacar el modelo, y después les dicen, bueno, ¿cuánto es Y para cuando X vale tanto? ¿Tá? Entonces, ahí hay algunas apreciaciones que quiero hacer, ¿tá? Pero se las explico ahora. Ustedes tienen un tipo de ejercicio que va a ser hallar alfa y beta, ¿tá? Y para hallar alfa y beta van a encontrar estos valores, van a hacer la calculadora y demás. Y después acá pueden hacerles dos tipos de preguntas. Les puede decir, por ejemplo, ¿cuánto es el valor estimado en promedio de Y para X igual 30, por ejemplo? Y ahí lo que hago es, sustituyo X con 30 y saco cuánto es el Y. Es muy sencillo, pero para eso tengo que sacar antes alfa y beta. Ahora, vieron que yo me tomé el trabajo de decir estimado en promedio. Cuidado, porque ustedes están en múltiple opción. Las opciones siempre me tienen que decir de esta forma es X, ¿sí? Busca predecir en promedio estimado el valor de Y. O sea, ustedes sacaron una muestra, ¿tá? Esa muestra, con esa muestra hacen una regresión lineal. Es un modelo. Ese modelo estima la realidad, o sea, no es el valor real de la realidad. Entonces, yo siempre tengo que decir estimado y en promedio, porque uso valores de promedios de la recta, ¿tá? Lo aclaro porque esas son las trampas que a veces pueden aparecer. Y que no les diga estimado en promedio en una, en la otra sí, etc. Después, les pueden preguntar sobre el efecto de beta. Si beta, por ejemplo, no sé, si beta, por ejemplo, es 3, yo tengo que decir, para cada aumento unitario en una unidad, 3 unidades es lo que cambia la Y. Eso es beta. Pero ahí empiezan los juegos. ¿Por qué? Porque esto, X, puede ser, no sé, metros cuadrados, y esto puede ser miles de dólares. Entonces, yo podría decir, para cada metro cuadrado adicional de una casa, el valor de venta de la casa aumenta en $3.000.
¿Se entiende? Entonces tengo que ir jugando y entendiendo bien la letra, ¿está? Pero siempre la lógica en regresión lineal es exactamente igual, ¿está? Ahora, el R cuadrado que comentamos es el que me va a permitir qué tan bueno es mi modelo, qué tanto explica mi modelo. Ahora, no es lo único que tengo que ver, ¿está? Voy a agregarle una variable más, voy a escribir esto de nuevo. Voy a escribir beta 0 estimado más beta 1 estimado por x1 más beta 2 estimado x2, ¿está? Ese es mi modelo, ¿está? Ahora, si ustedes todavía se acuerdan de hipótesis, de lo que era contraste de hipótesis para introducción a la estadística, en hipótesis siempre yo lo que hacía es, tenía la idea de que podía estar pasando algo en la realidad, en la población, y con eso lo que hacía es sacar una muestra y ver si hay evidencia suficiente para creer que eso efectivamente pasa en la población, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? De que ustedes, de una muestra supuestamente representativa, sacaron, ¿sí?, una regresión, pero lo que queremos saber ahora es si esta regresión nos da evidencia suficiente, ¿tá?, para creer que efectivamente es así, ¿está? Deme un segundito. Segundito, ya vengo.
Bueno, volví. Ay, disculpen, chiquines. Me había olvidado de algo del trabajo bueno, que tenía que entregar antes de las 8, que era un flujo de fondos y bueno, en fin, eso, por eso me ausenté. Gracias por la espera. Entonces, vamos de nuevo, ¿tá? Igual me acuerdo bien por dónde íbamos. Tenemos un ejemplo en el que tenemos una variable de salida con dos variables explicativas. El objetivo es cierto que es encontrar cuáles son los beta que relacionan las variables x con la variable y, pero lo cierto también es de que yo saco una muestra. Les voy a hacer un ejemplo práctico de hipótesis. Ustedes, por ejemplo, creen que la sequía de este año puede haber afectado la cosecha de determinado cultivo, ¿tá? Eso es como su idea. Para ver si tiene algún sentido lo que están diciendo, sacan una muestra representativa, la estudian y resulta que en esa muestra, efectivamente, el promedio de cosecha, no sé, toneladas, efectivamente bajó. Entonces, la pregunta ahí es si hay evidencia suficiente con esa muestra para creer que en la realidad efectivamente está pasando eso. Porque bueno, capaz que la muestra no es tan representativa y bueno, me dio menos, pero porque justo la muestra me dio eso, y ahí empiezan las cosas. Por eso siempre digo estimado en promedio, es como para atajarme, ¿está? Ahora, yo hago un modelo, pero la primera pregunta que me pueden hacer, bueno, es, por ejemplo, la variable x1, ¿realmente es significativa? ¿Qué significa eso? Me están diciendo, Andrés, la variable x1 realmente es una variable interesante para explicar lo que está pasando con la y. ¿Y eso qué es? Eso es un test de significación, es un test de hipótesis. Es un test de hipótesis individual. ¿Ah? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar acá? Que la X de alguna forma afecta a la Y. Pregunta, ¿qué tiene que pasar con beta para que X no afecte a la Y? ¿Qué les parece? ¿Este a cero? Bien, perfecto, Santiago, que sea 0. Fíjense, voy a hacer una hipótesis nula y una alternativa. Voy a empezar con la alternativa. Si el beta 1 es distinto de 0, no importa qué valor, pero si el beta 1 es distinto de 0, cuando x cambia, la x afecta a la y. Entonces, si beta 1 es distinto de 0, yo digo que la variable x1, que es la variable asociada con el beta 1, digo que es significativa. ¿Tá? Ahora, si el beta 1 es 0, ¿tá? Entonces, bueno, si esto es 0, si yo demuestro que esto es 0, entonces la variable x1 es no significativa. Ahora, fíjense, yo acá puse beta 1, no puse beta 1 gorro. ¿Por qué? Porque ustedes quieren ver en la muestra si hay evidencia suficiente para creer que en la población es distinto de 0. Lo aclaro por qué. Porque ustedes capaz que después tienen un modelo que es 2 más 3x1 menos 6x2. Lo que no pueden hacer es cometer el error de mezclar cosas como estas, de decir, X1 significativa, sí, porque el beta es distinto de 0. No, ese es el beta del muestreo. ¿Tá? La pregunta es, bueno, el beta de la población, ¿tá? ¿Tengo evidencia suficiente para creer que es distinto de 0 para entender que en la población la X efectivamente está afectando a la Y? Este es el contraste de hipótesis. Ahora, ustedes, si se acuerdan en estadística, para hacer un contraste de hipótesis tenían dos caminos. El camino de la región crítica, que no lo vamos a hacer, que era rechazo H0 si se cumple la región crítica, y ahí se hacía el estadístico de contraste y miraba las tablas. No lo voy a hacer. Acá siempre van a tener la salida del modelo, que van a tener el p-valor. ¿Se acuerdan quién es alfa? ¿Qué era alfa en estadística? ¿Les suena de algo? ¿El alfa de contraste de hipótesis? ¿La significación puede ser que era? Bien, perfecto.
es la significación. ¿Tá? El alfa es el nivel de significación. ¿Tá? El nivel de significación es como que yo les diga el nivel de error. Si se acuerdan también de estadística, lo que era intervalo de confianza, 1 menos alfa, o sea, el opuesto de esto, el complemento, era la confianza. Entonces, si yo tengo un 5% de error, tengo un 95% de confianza. ¿Qué quiero decir? De que si me dicen que trabaje con un nivel de significación del 5%, me están diciendo, decime qué es lo que está pasando acá, con una probabilidad de error del 5%. O sea, te podés equivocar en un 5%. Podríamos hacer la explicación mucho más profunda, pero lo cierto es que no precisamos mucho más para entender lo que hay que hacer acá. ¿Tá? Lo que sí les voy a decir es esto. Si alfa es mayor al p-valor, esta es la regla, ¿tá? Si alfa es mayor al p-valor, entonces, ¿tá? Voy a decir que rechazo H0, que es lo mismo que decir acepto H1, pero no puedo afirmar en hipótesis, ¿tá? Y rechazar H0 para nuestra hipótesis o aceptar H1 es esto. Es decir, que la variable X1 es significativa. Entonces, en los ejercicios, yo voy a tener una salida donde ya me van a dar el p-valor. Lo voy a comparar con un nivel de significación que si no me lo dicen es 5%, pero si no me pueden decir 1, 5, 10. Los voy a comparar y siempre que el p-valor sea más chico que el nivel de significación, rechazo y digo que la variable x1 es significativa. ¿Está? Bien, ese es el contraste individual, el test de hipótesis individual. Pero hay otro test, ¿tá? Que es general, que es, en vez de la variable x1 significativa, me van a decir, ¿el modelo es significativo? Eso es lo que me van a preguntar. ¿Es el modelo significativo? Bueno, ¿y esto qué es? Esto es un test de hipótesis, general. ¿Ah? En este test general me van a decir lo siguiente. Empiezo con H1. Es muy poco exigente el modelo, este test para el modelo, porque dice esto. Con que haya algún beta sub i, sin contar el independiente, o sea, con el i mayor a 0. ¿Tá? Porque el término independiente no tiene variables. Algún beta distinto de 0, yo ya digo que el modelo es significativo. ¿Tá? Entonces, después, el H0, lo que digo es, para que el modelo sea modelo no significativo, ¿qué tiene que pasar? Que el beta 1, el beta 2 y todos los beta sub j, desde 1 empecé, no empecé de 0, sean exactamente 0. Lo que me está diciendo en otras palabras este test es, para que tu modelo nos sirva, no puede servir ninguna variable. Pero si hay al menos una variable que sirve, entonces tu modelo es significativo. Por las dudas, eso no es sinónimo de que tengan que dejar las variables dentro del modelo. Todo lo contrario. Eso es sinónimo de tu modelo es bueno porque por lo menos encontró valor en una variable. ¿Qué es lo que hago en el paso siguiente? Saco todas las demás y hago un modelo con solo esa variable. Entonces, el modelo significativo implica que hay por lo menos una variable que me sirve. ¿Y cómo razono? Bueno, me van a dar un p-valor, ¿tá? Y voy a razonar lo mismo. Si alfa es mayor al p-valor, si alfa es mayor al p-valor, entonces rechazo H0 y rechazar H0 es decir que el modelo es significativo. Es exactamente el mismo razonamiento, pero para individual y general. ¿Tá? Dejo que copien un minutito. Andrés, me queda una duda. Dime. O sea, no entiendo por qué hay o sea, en el modelo de regresión múltiple hay Ujú. una x1 y una x2. O sea, no sería el mismo valor. Como el mismo valor. Son variables distintas, ¿no? Por ejemplo, Claro,
Sí, decime. No, eso, no me quedaba claro Ah, cómo lo van a plasmar en una revisión, por ejemplo. te voy a hacer un ejemplo. Vos capaz que lo que querés saber es el precio de una casa, el precio de una casa en función de una variable x1, o sea, vos decís, el precio de una casa depende de muchas cosas. Por ejemplo, de los metros cuadrados, más otro beta, si tiene patio, ¿tá? Más otro beta, en qué barrio está, más otro beta, cuántos pisos tiene, más otro beta, cuántos baños tiene. ¿Se entiende? Entonces, son variables distintas que van a influir de forma distinta a la variable de salida. Entonces, x1 va a tener un nombre, x2 va a tener otro nombre distinto. ¿Tá? Claro. Y Son el variables beta lo que distintas. te dice es en qué grado esa variable afecta. Exactamente. Que por ahora, como la Ah, relación solamente es lineal, por ejemplo, si esto fuera metros cuadrados y esto es 8, vos decís, por cada metro cuadrado adicional de una casa, se estima en promedio que aumente $8 el precio. Y se dice, suponiendo todo lo demás constante, o suponiendo que todas las otras variables son constantes. ¿Está? perfecto. Es como la idea. Bien, cópiense esto Gracias. nomás, por nada. Un minutito entonces. Bueno, ¿copiaron? ¿Borro? Bien, ahora toca complicárselas un poquito más. ¿Tá? Vamos a ir un nivel más. Les dije que tienen dos tipos de ejercicios, donde hacen las cuentas, donde interpretan tablas. Lo cierto es, yo hoy les dije, bueno, modelo de regresión lineal es cuando tiene una nube de puntos y ustedes pueden predecir de que hay una línea que va por esa nube de puntos, pero después de todo ese teórico puede haber pasado esto, de que hago un diagrama de dispersión y como que la nube de puntos es algo así. Claramente, una recta no va a ser representativa. Quizás hay otra función que sea más representativa como una función cuadrática. Entonces, nos toca ver y entender de que no siempre son regresiones lineales las que me van a dar la respuesta para todo. Entonces, acá en este caso, yo lo que voy a hacer es, voy a explicar bien en la primera línea cómo saco, ¿tá? El impacto de una
regresión lineal, o sea, cómo entender el beta, pero después voy a ir agregándole dificultad y voy a ir razonando otras cosas, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden tener, ¿tá? Ustedes pueden tener, por ejemplo, un modelo que sea así. Y es igual a beta 0 estimado más beta 1 estimado por x1 más beta 2 estimado por x2. Opa. Más beta 3 estimado por x3. Está perfecto. Entonces, yo primero siempre en los ejercicios no piensen que es una pérdida de tiempo el leer la metadata, se le dice, que es donde están los datos de cada cosa. Hay un lugar en el ejercicio que les va a decir, Andrés, x1 es tal cosa, x2 es tal otra, x3 es tal otra. ¿Está? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que no se dejen apurar por la prueba, porque en eso pueden perder puntos, porque tienen que saber qué es cada variable. ¿Está? Que las variables estén así no implica que sea puramente lineal. Explico por qué. El primer razonamiento que vamos a decir acá es, bueno, está, ¿cuál es el impacto de x2, por ejemplo, con respecto a y? ¿Cuál es el impacto de x2? Siempre va a ser beta, eso es cierto, ¿tá? ¿Cómo escribo esto? Porque me interesa que quede bien ahí como razonado cómo describo lo que pasa acá. Yo digo, para cada aumento unitario de la variable x2, beta 2 unidades es el impacto sobre la variable y. Es fácil, ¿no? Si beta es 8, bueno, para cada aumento en una unidad de la variable x2, 8 es lo que cambia la variable y. ¿Cuál es la trampa que puede pasar? Bueno, la variable y está en miles, entonces en vez de 8 era 8000, ¿tá? Pero no hay nada más que eso. Ahora, les hago un ejemplo para que se entienda. La variable y puede ser precio de apartamento, como vimos hoy, y la variable x2 puede ser metros cuadrados. Metros cuadrados es una variable discreta, o sea que tiene un recorrido discreto, o teóricamente continuo, podemos decir, no nos interesa. Pero lo importante es que para cada aumento en un metro cuadrado, beta es lo que aumenta la y. Ahora, imagínense que, voy a poner acá, dicotómica. ¿Tá? Dicotómica, imagínense que x2 es dicotómica. ¿Qué significa una variable dicotómica? Que pueden haberla visto como Dumi, dicotómica o Bernoulli o no sé, bimodal, hay un montón. La dicotómica es una variable que solamente toma valor 0 y toma valor 1. Toma valor 0 cuando no es, toma valor 1 cuando sí es. Por ejemplo, la variable x2 podría ser una variable como si tiene patio o no tiene patio. Entonces, ¿qué pasa? Si el beta es 8 y la variable x2 es patio, cuando haya patio, el valor de la casa aumenta en $8000. Pero cuando no hay patio, no hago un razonamiento. Pero está mal si yo digo para cada unidad de patio, queda inconsistente. Entonces, en las variables dicotómicas lo que tengo que decir es, si la casa tiene patio, o sea, x2 igual a 1, si la casa tiene patio, si x2 toma el valor 1, el beta es el impacto sobre y. ¿Tá? Pero si x2 toma el valor 0, desaparece todo esto. Eso es lo que tengo que explicar. Si la casa tiene patio, ¿tá? La variable y aumenta en 8 unidades. Lo puse como ejemplo que es más fácil, ¿tá? Pero es eso, en una variable dicotómica aumenta beta cuando esa variable existe, ¿tá? Y nada cuando no existe, porque vale 0, ¿tá? Bien, vamos a una siguiente, pero quiero explicar algo. En realidad, esta es la parte donde me tienen que creer. Cuando yo quiero medir, si yo quiero medir el efecto, ¿tá? De x2 sobre la y, en realidad lo que estoy midiendo es la derivada
de y con respecto a x2. Pero nada, no vamos a hablar de derivadas y es siempre mirar el beta. Pero lo que quiero que vean acá es de que en realidad, cuando yo quiero saber el impacto de y, quiero saber esto ¿por qué? Porque este es el coeficiente angular, es la relación que hay, por eso es la derivada primera. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Si hubiera hecho la derivada, esto era una constante, se va, la derivada de una constante 0, esto es otra constante, se va, esto es constante por variable, me queda el beta 2, ¿sí? Y esto es una constante y se va, listo, ¿está? ¿Se entiende? O sea, en realidad el efecto de x2, en realidad es la derivada, ¿está? Bueno, pero es beta 2, es fácil, ¿está? Lo explico por qué. Porque tienen otras regresiones que les pueden preguntar el impacto, como la siguiente. Y es igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x1 cuadrado más beta 3x2. Bien, fíjense esta regresión. Esta regresión tiene la variable x1 dos veces, pero es una función cuadrática. Aparece simple y al cuadrado. Y después aparece x2. Entonces, si me preguntan cuál es el impacto de x1, acá tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, siguiendo la lógica de lo de arriba, es la derivada. ¿Alguien se anima a decirme cuál es la derivada de y en función de la variable x1 acá? Ahí se las complicó un poquito más. 2 betas serían. En este decís, Sí, sí, en ese, exacto. está. ¿Y este qué le pasa? Y ese queda en beta. Bien, fíjense. La variable de la derivada de una constante es 0. La derivada de una constante por la variable, como arriba, es la constante. Beta 1 estimado. ¿Está? Ahora, cuidado con esto, porque esto era, ¿está? Como lo ponemos, ax cuadrado, ¿está? La derivada de eso era 2ax. ¿Se acuerdan que bajaba un grado? Entonces, la derivada de esto es 2 veces beta 2 estimado por x1. Sí, sí. ¿Está? Entonces, nada, después se lo acuerdan, porque no es que tenga que derivar cosas distintas, si es esta la función, este es el impacto. El impacto, fíjense dos cosas, depende de dos betas, el impacto, no solamente de uno, pero además depende del nivel en donde esté el x1. Entonces, ahí jueguen con trampa. Cuando ustedes les pregunten cuál es el impacto de la variable x1, como el impacto también incluye a esta variable x1, entonces le van a tener que decir, para cuando x1 vale tanto. Y ustedes ahí se avivan y dicen, me está diciendo esto porque la derivada es rara. ¿Tá? Ahora, ¿por qué influye el x1? Porque una función cuadrática, por ejemplo, si yo pongo el x1 con respecto al y, el dibujo es algo así. Entonces, si a mí me quieren preguntar la derivada primera es la pendiente, ¿no? O sea, es la pendiente que toma. Y la pendiente va cambiando en función del momento de x1 que esté. La pendiente de acá no es la misma pendiente que la de acá. Entonces me tienen que decir en qué nivel de x1 estoy. ¿Está? Simplemente eso. ¿Está? Esto no tienen que hacer cuentas ni nada. Simplemente acordarse de esto, ¿está? Poner los números, obviamente esto va a estar en números, los beta van a ser números, y van a poner los números ahí y listo. Voy a una última, una penúltima. Tienen y es igual a beta 0, beta 1 estimado, x1, más beta 2 estimado, x2, más beta 3 estimado, x1 por x2. Y me preguntan cuál es el impacto o el efecto sobre y de la variable x1, que es lo mismo que decir la derivada de y en función de la derivada de la variable x1. ¿Cuánto es? A ver quién se anima. Esto es una constante, 0.
esto, igual que arriba, constante por variable, queda beta 1, estimado, es con x1, o sea que esto es una constante nomás, vale 0. ¿Y cómo es la derivada de esto en función de x1? ¿Puede ser que sea 0 también? No, fíjense, la Ah. variable x1 está acá. Esto es una constante y esto es una constante. Constante por variable es la constante, la derivada. Ahora, cuando yo derivo en función de x1, cualquier otra x se vuelve una constante, porque yo derivo en función de x1. La derivada de eso es beta 3 estimado por x2. Derivo en función de x1, entonces quedan las dos constantes y baja un nivel el x1. Esas son las únicas dos derivadas que tienen que saber, no hay más que eso, ¿está? Pero son las trampas que hay, así que está mejor saberlas de antes. Ahora, fíjense, así como acá arriba yo les dije, bueno, cuando les pidan el impacto de x1, les tienen que decir para qué nivel de x1. Acá cuando les pidan en este tipo de regresión cuál es el impacto de x1, les tienen que decir para un valor de x2. ¿Está? Entonces ahí también que ustedes los aviven eso, de decir, me está dando el valor de otra variable, probablemente tenga que ver con esto. ¿Está? Bien, dejo un minuto que copien, borro y hago el último ejemplo de esto, ¿está? Bueno, voy borrando. Lo último de hoy. Después le voy a agregar alguna cosita, pero es para que nos quede la imagen de las cosas raras que pueden aparecer, ¿está? Lo bueno es que después de esta parte conceptual, después tengo que saber leer la tabla y decir, si me preguntan esto, miro este valor de la tabla. Si me preguntan esto, miro este valor. ¿Tá? Yo ahí les voy a agregar la clase que les tengo que pasar. Así que hoy de noche les paso este link de esta grabación con otro link más de otra grabación que es la clase siguiente a esta. O sea que yo invertí el orden, ¿está? Esta es nuestra primera clase. Yo sí, igual se las dejo por link eso aclarado. Y después nuestra segunda clase es la que quedó grabada. ¿Está? Así era más fácil hacer en el pizarrón también en vivo. Y después tenemos otra clase la semana que viene, nosotros, ¿está? Bien, entonces, explico lo último. Otra clase en principio, si todavía hay dudas, van a ser más de una. Entonces, ustedes tienen dos tipos de regresiones que se les llaman logarítmica lineal, lineal y logarítmica. Logarítmica lineal es cuando es así. Logaritmo de y es igual a alfa más beta por x. La y está en logaritmo, la x es normal, lineal. Por eso es logarítmica lineal. La parte izquierda, logarítmica, la parte derecha, lineal. ¿Está? Lineal logarítmica es y es igual a alfa más beta por logaritmo de x. ¿Está? O puede ser logaritmo de beta por x, no importa. ¿Está? La lógica es que si esta variable es la logarítmica, esto es lo más coherente, si tuviera que escribirlo es así. Si es esta parte lineal y esta logarítmica, es lo contrario de lo de arriba. ¿Está? Entonces, la primera, vamos a ver las interpretaciones, cómo varían. La regla general es, cuando sea lineal,
siempre hablen en unidades. Cuando sea logarítmica, siempre hablen en porcentajes. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Si esto es lineal, yo digo para cada aumento unitario, ¿tá? Si esto es logarítmico, digo para cada aumento en un 1%. ¿Tá? Ahora lo voy a volver a articular, ¿tá? Si esto es lineal, si esto es logarítmico, perdón, digo, es beta por ciento el impacto. Si esto es lineal, es beta unidades. Entonces, lo armo todo. En la de arriba, ¿tá? En una regresión común y corriente yo hubiera dicho, presten atención bien con esto. Para cada aumento en una unidad de la variable x, beta unidades es lo que aumenta y. Ahora, como ahora esto es logarítmico, yo digo, para cada cambio en una unidad de x, beta por ciento es lo que cambia y. Porque y está en logaritmo. ¿Tá? Es bien sencilla la forma de ver el logaritmo. Después puede ser que hagamos alguna cuenta, pero todavía en esta clase no es necesario. Después, con esta explicación de hoy ya tienen un montón de lo que es regresión, ¿tá? Así que importante también repasarla después. Y la de abajo es, para cada aumento en un 1% de la variable x1, beta unidades es lo que cambia la y. ¿Tá? Unidades cuando es lineal, porcentaje cuando es logarítmica. ¿Tá? Bien, entonces, acá me pueden llegar a preguntar que yo haga un cálculo. Sí, puede ser, ¿tá? Pero yo no quiero mezclar con eso ahora y es hacer una función exponencial, o sea, es calcular exponencial del valor. No lo vamos a hacer ahora, es fácil, pero lo vamos a hacer en algún repaso de revisión que hagamos, ¿está? Porque es un cálculo y lo tienen aparte por si se lo llegan a preguntar, se lo acuerdan. Lo tienen aparte en la memoria, no en un papel. No, quise decir eso, ¿está? Entonces, ¿dudas? Ahora les voy a hacer como un resumen como para articular esto en lo que es regresión. ¿Tá? Con esta clase, ustedes de lo que es regresión tienen más o menos la mitad, ¿tá? De lo que es los conceptos y demás. O sea, los conceptos son todos estos y no hay más que estos. Ahora, ¿qué le tenemos que agregar a esto? Saber leer las tablas que salen de Gretel y decir, ah, bueno, está, ¿es significativo el modelo? El p-valor es 0, está acá, está, entonces tal cosa. Eso es lo que yo tengo que aprender a las tablas. Eso es lo que tienen en el segundo video que les voy a poner hoy para que lo puedan ver también el fin de semana. ¿Tá? Después, lo que queda, que está bueno que lo hagan, y es lo que yo agrego en la clase, es la lectura de los supuestos clásicos. Como todo modelo, el modelo de regresión lineal es un modelo que funciona muy bien si cumple determinados supuestos. Entonces, para cada supuesto, yo tengo una especie de test para ver si el supuesto se está dando o no. Acá les recomiendo que se adelanten y que puedan leer esa parte teórica de los supuestos. ¿Tá? Van a ver que dice heterocedasticidad, multicolinealidad, linealidad de los errores y normalidad. Pero esos 4 supuestos, lo que me interesa es, no se maten con las fórmulas. Lo que me interesa es que el razonamiento que hagan es, bueno, si se cumple este supuesto, ¿qué es lo que pasa con el modelo? El modelo de regresión lineal es el mejor modelo lineal siempre y cuando se cumplan los supuestos. Cuando yo digo es el mejor modelo lineal, lo que estoy diciendo es, a través del teorema de Gauss-Markov y a través del método de mínimos cuadrados ordinarios, se dice que los estimadores, cuando digo estimadores alfa estimado y beta estimado, son los mejores. Se suele decir que los estimadores son MELI. Que MELI significa mejor estimador lineal insesgado. De los estimadores lineales son los mejores, pero siempre y cuando se cumplan los supuestos. ¿Tá? Son los mejores, ¿tá? Porque son insesgados y eficientes. Insesgado es que en el mejor caso no debería haber diferencia entre mi muestra con la población. Eficiente es porque es el más cercano, es el de menor distancia, menor dispersión. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tengo 4 supuestos. Si el supuesto 1, esto es lo que quiero que hagan ustedes, porque es lo que preguntan. Si el supuesto 1 no se da, yo tengo que ver cómo afecta eso. Y puede ser, por ejemplo, bueno, está así la heterocedasticidad, si la homocedasticidad no se da, entonces los estimadores pasan a ser no insesgados y no eficientes. Si tal supuesto no se da,
sigue siendo insesgado, pero deja de ser eficiente. Eso es como la tablita que tienen que tener ustedes ordenada, ¿tá? Es muy importante como para que puedan razonar bien los ejercicios. Pero en regresión es 80% de interpretación y 20% del ejercicio que comentamos al principio, ¿tá? Bien, ¿dudas? Por ahora no. Bien. ¿Cómo están de tiempo semana que viene? ¿Tienen otros parciales? ¿Cómo están de horarios en general? Yo no tengo problema. ¿Perfecto? Yo en la tarde, o sea, el lunes de mañana tengo examen. El lunes de mañana, perfecto. ¿Está? ¿Está? Bueno, porque yo creo que ahí está, nosotros vamos a poner una clase más para lo que es regresión, pero también quedo abierto a que probablemente surjan algunas dudas sobre la marcha cuando prueben a hacer revisiones y eso. Y bueno, así que dejemos después como un horario. Yo mañana les paso todo esto escrito por el grupo, pero mi idea es la clase que nos falta y una clase más de dudas, ¿está? O de repaso o de lo que sea, que puede ser martes o miércoles, según convenga, pero porque sé que sobre la marcha alguna duda puede surgir, ¿está? Pero es eso, es entender lo que vimos hoy y estudiar los supuestos, lo que sería primera parte. Porque la primera parte fue una parte de series, que es lo que yo di en la primera clase para segunda revisión a modo repaso. ¿Está? Ok. Bien. Bien. Bueno, bueno, yo por mi parte hasta acá quería llegar. Les recomiendo después mirar e ir parando el video, porque sí hay muchas cosas que tengo que volver a ver. Y bueno, y cualquier cosa que me escriben por el grupo. ¿Está? Buenísimo. Bien. Bueno, Bárbaro, nos muchísimas vemos. gracias. Andás lindo. Chao, Nos hasta luego. vemos.